Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé cuándo estará escuchando esto, pero muchísimas gracias por su atención. Mi nombre es Ana Roca y a propósito de mi tesis doctoral en arte, a continuación les presentaré a través del 16º Congreso Arte y Sociedad un pequeño ensayo visual sobre lo curatorial como una rama del arte conceptual. Como ya bien sabemos, el 20 de julio de 1969, la humanidad puso el primer pie sobre la Luna, o por lo menos eso nos han hecho creer. Del mismo modo que Boltanski nos ha convencido con uno de sus últimos proyectos, que ha registrado los latidos de más de 40.000 personas para dejarlos guardados por siempre en una isla deshabitada en Japón. El 18 de julio abrirá la Biblioteca del Corazón en la isla de Ehima, en el sur de Japón. Tenemos grabados unos 35.000 corazones, así que será posible ir allí y decir, por ejemplo, quiero oír el corazón de Monsieur Dupont, y habrá técnicos que te permitirán escuchar el corazón de Monsieur Dupont. Cito textualmente: en este tipo de civilización, los sueños acerca de una vida natural o de la vida en la Luna son tan solo diferentes versiones del artificio de la naturaleza humana, el arte, el cual copia a la sociedad, copiándose a sí misma, no es simplemente el espejo de la vida. Ambos están creados, por lo que la naturaleza es un ecosistema. Quizás de este sistema de ecos surge parte de nuestra hipótesis. La sociedad es el eco de la naturaleza, el arte el eco de la sociedad y la sociedad es el eco constante de sí misma. Es decir, este eco del eco podría ser, dentro del sistema del arte, el curador como eco del artista, que es eco del propio arte, que es eco de la sociedad, eco de... eco. El antiarte le declaró la guerra al concepto de obra como una mera mercancía, por lo que a partir del Fluxus quisieron disolver mediante los procesos artísticos el arte en lo cotidiano. Un ejemplo de ello son los event scores, pues consistían en unas partituras mediante las que el artista cedía su autoría para transformarla en colectiva. Es decir, que aquel que leyese esas instrucciones podía ejecutar la pieza como si fuera una canción. Yoko Ono publicó en 1970 su libro, mediante el que reivindicaba su pintura como una mezcla entre el collage, el ensamblaje y el happening. Cito sus palabras: se puede ensamblar un cuadro por teléfono con alguien que esté en el Polo Norte. Some golden statues in the park that are holding still all day long. A partir de esta exposición, Harald Seaman pasó a la historia como el padre de la museología creativa y quizás Duchamp como el abuelo. La supuesta radicalidad de su propuesta le sitúa como el causante de un cambio de paradigma en el arte. Sin embargo, habría que averiguar a qué se debe exactamente, ya que en los 2 meses siguientes a su proyecto se celebraron 2 exposiciones con características muy parecidas. ¿Será simplemente por subrayar en su título que las actitudes se pueden convertir en forma? Op losse schroeven situaties en cryptostructuren. Bueno, este es el título impronunciable de la siguiente exposición, la cual se traduce a tal que así: sobre tornillos sueltos, situaciones y criptoestructuras. Este proyecto fue comisariado por Wim Wiering en Ámsterdam, quien quiso dar cabida en esta exposición a lo más reciente del arte moderno. Puso especial interés en el uso de nuevos materiales y de energías no convencionales como el gas. Pero lo importante es que también pretendía poner el foco en el proceso y, por supuesto, en las ideas antes que en la forma.
Además, cabe destacar que rompió con las escenografías normativas, situando las piezas en zonas de paso como pasillos o escaleras. Por otra parte, un mes más tarde, Marcia Tucker inauguraba su primera exposición como curadora del Whitney de Nueva York, con el título Anti-ilusión, procedimientos y materiales. También, como en los proyectos antes citados, ella decidió poner el foco en lo procesal, de manera que si observáramos las propuestas artísticas de las tres exposiciones rápidamente, sería bastante difícil distinguir de cuál de ellas estaríamos hablando. Rafael Ferrer levantó 28 montones de hojas y 15 bloques de hielo en la entrada. Eva Gesse realizó una cortina de fibra de vidrio. Bill Bollinger expuso un pedrusco de 1,5 toneladas. Heiser rompió parte de la cera. Robert Morris realizó una pieza de material combustible. Richard Serra vertió plomo líquido. Michael Asher realizó una cortina de aire. E incluso Herb Van Elk instaló un muro colgante. ¿Se llamaron para copiarse al estilo de Yoko Ono desde el Polo Norte o simplemente bebieron del Fluxus como si de una poción de Obeli se tratara? Por tanto, lo que realmente hicieron Viren, Tucker y Zeman, y evidentemente no fueron solamente ellos, fue facilitar la reunión de esas reivindicaciones artísticas en una institución. Es decir, le pusieron un cauce al flujo o bien rompieron los muros necesarios como hizo Obelix en la pirámide. Partiendo desde esta base y de que la historia no es más que una narración y por ende una interpretación más, nos gustaría descentrar y reinterpretar el hito que marcaría el inicio de lo curatorial como una estrategia de producción artística. Además, nos gustaría destacar la labor de la arquitecta Lina Bo Bardi, quien rondando al 69 también, diseñó los caballetes de vidrio para el Museo de Arte de Sao Paulo, de modo que la colección quedaba distribuida en una especie de flujo donde el espectador podía flotar entre las piezas. Es decir, que como con el Atlas de Warburg o incluso el de Benjamin, los diversos públicos podían construirse su propio diagrama. Bo Bardi estuvo profundamente interesada en destruir el carácter aurático que rodea la idea de museo y fomentar la cultura popular a través de la humanización de la arquitectura precisamente. La manera de entender la arquitectura en una forma mucho más porosa, global, abierta, expandida, ¿no? Es una de las arquitectas más importantes de la segunda mitad del siglo XX, yo diría que la más importante, porque hace un acercamiento a la arquitectura algo distinto. No solamente son los edificios, sino aquello que sucede después de la inauguración de los edificios. Siempre. Que la energía social se considere arte, decía Lucy Lippard. La desmaterialización denomina definitivamente la experiencia como arte y no como mercancía. Durante la modernidad, el aluvión de movimientos surgían para refutarse continuamente. Entonces, a partir del conceptualismo, parece ser que la historia se conjuga siempre en presente. Desde este punto, la tendencia hacia lo curatorial podría plantearse como el resultado de mezclar la transformación paulatina de la conservación de museos con la experimentación de las vanguardias en torno a lo expositivo. Desde el arte pop en los 60, que rechazaba la cultura elitista para exaltar la estética de la vida cotidiana también, hasta el arte relacional de finales de los 90, que propone un intercambio de subjetividades como experiencia, Hegel ya había sentenciado la muerte de la historia del arte para dar paso a la filosofía del arte. Es decir, ya no se contempla, sino que se vive, y como afirma la comisaria Chus Martínez, el arte ni es creativo ni es innovador. Eso mejor dejémoslo para el mundo del zapato. Didi Uberman alude al concepto de ensayar como el verdadero espacio dialéctico que debería habitar una exposición. El proyecto realizado o curado por Martín Manent para la 56ª Bienal de Venecia en el pabellón español, en la que, por explicarlo de algún modo,
realizó una curaduría con Dalí sería un ejemplo muy interesante. Llevaba ya unos años investigando a Dalí, dándole vueltas a Dalí, pero no el Dalí de las pinturas que podemos conocer todos, sino el Dalí performativo, el Dalí complicado, el Dalí de una sexualidad fuera de la norma, el Dalí que juega con la creación de una imagen pública para permitirse una vida privada de absoluta libertad. Pensaba que eran unos elementos con una carga de contemporaneidad altísima. El espacio quedó connotado por la omnipresencia del artista mediante el display, por lo que de esta manera el diálogo entre los 4 artistas y el público se convierte casi en el hilo conductor de la propia muestra. Cabello Carceller han producido una pieza para la Bienal donde básicamente hay un vídeo y un desmontaje de este vídeo en el que una persona de color africana entra de noche al pabellón de España. Se cuela al pabellón porque después explica, cuando se encuentra con otros 3 personajes también fuera de la norma, que quiere escapar de su país porque por su sexualidad puede morir. Pepo Salazar realiza una gran instalación donde combina todo tipo de material, y material es desde un vídeo descargado de internet a 86 kilos de chetos, a 1 kilómetro de cable eléctrico, a una enorme superficie que se ha forrado con cristal, a una puerta, a un sistema lumínico, hay una capa tras capa tras capa tras capa de información y de saturación de información. Ruiz ha realizado para el pabellón 2 kioscos, son 2 kioscos venecianos, en el que ha modificado completamente todas las revistas, periódicos que están en el kiosco, los hace él a partir de originales italianos, generando una metanarrativa, conectando periódicos con revistas y generando una capa de información como casi surrealista encima de la información normal. María Lin se pregunta lo siguiente: ¿existe algo que podamos llamarlo curatorial? ¿Una forma de relacionar objetos, imágenes, procesos, personas, lugares, historias y discursos en el espacio físico? ¿Un esfuerzo que te anima a partir de la obra de arte pero no a quedarte ahí, a pensar con ella pero también fuera y contra ella? A partir de esta reflexión, entendemos que precisamente este curador, Martí Manent, no quiso acomodarse en el hogar del cubo blanco. La extrañeza y quizás la incomodidad que puede provocar Dalí en un momento dado, incluso estando sin estar, nos remite a lo que el propio Manent reconoce. Montar una exposición es fácil, comisariarla es otra historia.